Buenas tardes, jóvenes estudiantes. Continuando con nuestras sesiones de clases y de acuerdo a nuestros sílabos del curso, esta semana nos toca tratar el tema propiedades de los materiales industriales. Entonces, comenzamos. Introducción. Los materiales de los cuales se hacen los equipos eléctricos y electrónicos, las maquinarias, la fabricación y mecanización de los metales, deben ser escogidos tanto por sus propiedades mecánicas y químicas como por sus propiedades tecnológicas. El diseñador debe estar seguro de que la resistencia del material es la necesaria para soportar cualquier carga que pudiera aplicársele durante el trabajo, y si es el indicado para todos los procesos de manufactura necesarios para producir el elemento de máquina. Por ejemplo, en el caso de un material metálico, es necesario saber si puede ser endurecido, suavizado o templado mediante tratamientos térmicos. Entonces, las propiedades de los materiales vienen a ser el conjunto de características que hacen que el material se comporte de una manera determinada ante estímulos externos. Entonces, las propiedades de los materiales industriales serían las propiedades mecánicas y las propiedades tecnológicas. Entendiéndose entonces por propiedades mecánicas aquellas que describen el comportamiento del material cuando se le aplica fuerzas externas, mientras que las propiedades tecnológicas, estas nos van a indicar el comportamiento del material al momento de ser trabajado. Entonces, concluimos que las propiedades de los materiales se clasifican en dos grandes grupos, en propiedades mecánicas y propiedades tecnológicas. En las propiedades mecánicas tenemos la resistencia, la elasticidad, ductibilidad, plasticidad, tenacidad, fragilidad, dureza y resiliencia. En las propiedades tecnológicas tenemos la colabilidad, maleabilidad, soldabilidad, maquinabilidad y templabilidad. Ahora vamos a ir desarrollando las propiedades mecánicas e ir hablando de cada una de ellas. Comenzamos. La resistencia es la oposición que presenta el material al cambio de forma y a la separación bajo la acción de fuerzas externas que pueden presentarse como son tracción, compresión, flexión, cizalladura y corte. Ahora vemos la elasticidad. La elasticidad es la propiedad de un material en virtud de la cual tiende a recuperar su tamaño y forma original, cuando cesa la acción que ha propiciado esa deformación. Cuando el material se deforma permanentemente, de tal manera que ya no pueda regresar a su estado original, se dice que ha pasado su límite elástico. Un ejemplo de elasticidad es en el caso de los resortes. Continuamos. Plasticidad. Es la capacidad de un metal para adoptar nuevas formas bajo presión y retener esa nueva forma sin ruptura. Y tenemos un ejemplo. Tenacidad. Es la capacidad de un material para absorber esfuerzos de tensión y deformarse plásticamente antes de fracturarse. 5. Fragilidad. Es la capacidad de un material a romperse sin deformación plástica permanente. Ejemplo, tenemos el vidrio y el fierro fundido o fundición gris. La dureza es la propiedad de los materiales de resistir el desgaste o la penetración por otro cuerpo más duro. Por ejemplo, el cincel, la hoja de sierra, una broca, tienen que ser más duros que el material a trabajar. Ductibilidad es la propiedad que permite que un material sea deformado hasta una longitud considerable sin que se rompa. Los materiales seleccionados para hacer alambres deben ser bastante dúctiles. Resiliencia es la propiedad de resistencia a la ruptura por cargas de golpes repetidos. Por ejemplo, martillazos. El calentamiento debilita la resiliencia. Un ejemplo práctico también sería, por ejemplo, en los rodamientos.
¿no? Ellos siempre están constantemente soportando cargas repetidas. Ahora vamos a ver las propiedades tecnológicas, que vienen a ser aquellas que nos indican el comportamiento del material al momento de ser trabajado. Dentro de ellas tenemos la colabilidad. La colabilidad vienen a ser los materiales que al fundirse pueden colarse en moldes a temperaturas rentables, como por ejemplo la fundición gris, las aleaciones de cobre, como el bronce, el latón y aleaciones de aluminio y de otros materiales metálicos. La maleabilidad es la propiedad que permite que un material sólido se deforme plásticamente mediante el martillo, o sea, forja. Otro ejemplo sería el rolado o prensado, sin romperse. La maleabilidad aumenta normalmente cuando el metal está caliente, o sea, la maleabilidad se ve afectada por la temperatura. Mientras más caliente esté el material, se mejora la maleabilidad. Otra propiedad, la soldabilidad. Es la propiedad de los materiales por la cual se pueden unir dos piezas de metal por fusión de los lados, agregando un metal de aporte simultáneamente. Es la soldadura. Mecanizabilidad. Los materiales son mecanizables cuando al aplicárseles fuerzas tecnológicamente razonables pueden romper la cohesión de sus partículas, por ejemplo, por arranque de viruta o por corte, por ejemplo, en las operaciones de mecanizado como es en el torneado, fresado o cepillado, o en el limado, por ejemplo, ¿no? Y por último tenemos dentro de las propiedades tecnológicas a la templabilidad, que viene a ser que nos indica que la dureza de un material puede modificarse por la transposición de sus partículas o sus átomos, ¿no? Eso es todo, jóvenes. Si hubiera alguna pregunta, háganla, y si no, muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima sesión de clase.